62% nos contestaron que sí. Es decir, tiene algún signo o síntoma de enfermedad respiratoria en el momento de la encuesta. Esta encuesta se hizo de hace 4 semanas, se cerró hace 3 semanas, por tanto lo que tenemos que plantear es que es población que en este momento tiene activa una enfermedad respiratoria. Cuando se pregunta con ello qué tipo de síntoma tiene, de manera mayoritaria se plantea el tema del dolor de cabeza, pero asociado a otros signos, o cansancio, o dolor muscular, o dolor de garganta, o tos seca, o dificultad para respirar. ¿Cuál es el grupo que más nos preocupa? Este grupo. El que tenga presencia de tos seca o que tenga dificultad para respirar. Este es el signo de mayor alarma que nos permite generar una alerta, ¿sí? En ese sentido, contamos con una población que tiene al menos asociada a la infección del COVID un 42%. O sea, en un 42% algún miembro de la familia tiene algún síntoma asociado al COVID. Menos del 1% tiene un caso positivo en la muestra que levantamos, pero como dijimos, eso fue de hace 4 semanas. Hoy la realidad es otra. La semana pasada empezó la reactivación económica. Posiblemente en las próximas semanas este indicador va a transformarse. El síntoma más frecuente fue el que les acabé de indicar y hay 14 familias con algún problema de dificultad respiratoria, ¿sí? Esto nos llama la atención y estos son los casos que tendríamos que estarle haciendo un seguimiento mucho más juicioso. Cuando se hizo la pregunta presencia de al menos una condición de riesgo para enfermedad grave de algún miembro de la familia, la respuesta mayoritaria fue del 73%. Es decir, que en este momento la mayoría de esta población que ha sido encuestada, si se le diera algún contagio frente al COVID, tendría grave riesgo frente a del desarrollo de la enfermedad. Este es el dato que más nos preocupó, ¿sí? Es decir, que nosotros tendríamos que generar un marco de protección mucho más seguro porque tenemos alto riesgo por enfermedad sistémica previa que al momento de estar contagiado podríamos llegar a una condición de gravedad. ¿Cuáles fueron las enfermedades asociadas que nos preocupan? Tenemos un 35% de hipertensión arterial y como se ha demostrado y lo estuvimos discutiendo en el último conversatorio que trabajamos, las personas que tienen presencia de hipertensión arterial, así esté controlada, al momento de ser contagiado por COVID, se van a poner muy enfermitos. Porque la condición biológica que genera la hipertensión arterial hace que haya una predisposición para el mayor desarrollo del contagio y severidad de la enfermedad. Un 31% tienen obesidad, o un 28% tienen enfermedades asociadas al colesterol, un 27% tienen enfermedades asociadas al asma, otro porcentaje importante a la diabetes, a las cardiopatías y otras que están en menor proporción. Pero este panorama nos plantea realmente un reto muy importante para trabajar en términos de medidas de contención y mitigación del riesgo con la población trabajadora de Ecopetrol. Frente a las condiciones de bioseguridad, en el marco del trabajo que estén haciendo ustedes, se evidenció que aún hay un alto porcentaje que no se ha tomado medidas completas frente a los protocolos y los lineamientos que se tienen que tener para el trabajo seguro y protegido por parte de la empresa. Por tanto, nos implica generar unas acciones de exigencia para que este riesgo se disminuya. En este momento, todo esto debería estar en verde, ¿sí? Todas estas medidas deben haber estado tomadas por la empresa para reducir el riesgo de contagio. Bueno, cuando estamos hablando pues del tema de condiciones bioseguras,
lo que se está midiendo ha sido puesto por lineamientos del Instituto de Higiene y Seguridad de España. Esto nos permite la identificación rápida de condiciones de trabajo prioritarias para garantizar la salud y la vida de la población trabajadora. En la evaluación realizada a la población sobre sus condiciones de bioseguridad, en promedio hay 72 personas de las condiciones evaluadas en el DS28, que implica, digamos, un ejercicio de mejoramiento frente a este criterio de evaluación. Es necesario que frente a la condición en donde sea menos porcentaje de cumplimiento, es que no hay un procedimiento adecuado frente al lavado de ropa por un poco más de la población trabajadora. Esta es la condición que más tendríamos que trabajar. Y que no haya una delimitación de zonas sucias y limpias en un porcentaje alto implica un alto riesgo de contagio que tendríamos que entrar a exigir a la empresa. Otro dato que nos llama la atención es que de las personas que diligenciaron, de las 566 personas participantes de este estudio, que resulta ser un estudio representativo, que emite conclusiones de generalización y estimación estadísticamente significativas, nos plantea que hubo un 14% que tuvo contacto posible con el COVID-19. Esto como fue hace un mes, ahora tendríamos que mirar cuáles serían como las condiciones. Esto que nos permite estimar que hay un mayor riesgo frente al personal que está en posible contacto con posibles contagios de riesgo COVID, lo que implica unas acciones de manera importante frente a protección inmediata y bioseguridad del personal de la empresa, ¿sí? ¿Cómo podemos explicar, digamos, estas estimaciones? De las personas o familias que tuvieron contacto probable con el COVID, el 81% tenía al menos una persona con un antecedente de riesgo para enfermedad grave por este virus, ¿sí? Sin embargo, el 15% de las personas con contacto tenían más de 55 años. Esto es, digamos, un hallazgo que resulta ser de manera significativa. Y adicionalmente, las poblaciones que tienen el contacto con el COVID-19 tienen un índice de bioseguridad del 63% respecto a las que no tienen contacto, que es de un 73%. Es decir, un 10% más de cumplimiento de diferencia estadísticamente representativo entre quienes sí tienen condiciones de bioseguridad y quienes no tienen condiciones de bioseguridad y el contacto que tengan con el COVID. ¿Qué podemos concluir que nos llama la atención de manera importante? ¿Sí? Que la población que tiene más riesgo de contacto es la que tiene condiciones de salud preexistente, pero menos de 55 años y que tiene una peor valoración de las condiciones de bioseguridad. Es decir, que aquí la generalidad que se ha dado en los medios de comunicación, que las personas mayores de 70 años son las que más tienen riesgo. En el caso de ustedes, las personas que más tienen riesgo son las personas que tienen menos de 55 años de edad, ¿sí? Y que además tienen la peor valoración de sus condiciones de bioseguridad, ¿sí? Entonces, esto pone en un altísimo riesgo en este momento el reinicio de actividades en la empresa. Debemos orientar en acciones urgentes a la población joven y adulto joven para evitar contacto entre ellos y que se genere la propagación en la población del riesgo de infección grave a muerte por el COVID, y debemos continuar con los esfuerzos para lograr un total cumplimiento de la bioseguridad. Yo quisiera devolverme aquí entonces a ubicar estos datos, ¿sí? Esta es la participación que se dio en el estudio, ¿sí? En este grupo, es decir, de aquí para abajo, es donde tenemos, en el caso de este estudio que se acaba de hacer, el mayor riesgo, ¿sí? Por dos motivos. Uno, las condiciones de salud que tiene este grupo, ¿sí? De enfermedades preexistentes. Y dos, frente a la valoración que tiene este grupo de sus condiciones de trabajo protegidas.
Estos dos elementos nos hace actuar de manera inmediata, con medidas de mitigación y de contención y de reorganización frente a todos los temas de bioseguridad y de trabajo protegido. Pero asimismo con acciones de prevención y de tamizaje permanente ante el posible contagio por el COVID. Esto nos hace que de manera urgente e inmediata tengamos que generar unas solicitudes de exigencia a nuestro sistema de salud en varios sentidos. Uno es la elaboración de diagnósticos por parte de medicina frente a los antecedentes médicos que tiene el personal de trabajadores en este momento y que se ubique ese grupo de cohortes para generar unas acciones específicas de su trabajo, ¿sí? A estas personas que tengan este riesgo no pueden volver a trabajar como venían trabajando antes. Hay que cambiar los protocolos y las orientaciones frente al trabajo. Toca una modificación en la organización del trabajo. 2, se deben hacer tamizajes con pruebas serológicas, que son las únicas pruebas que garantizan realmente el diagnóstico preciso frente al COVID y estarlas haciendo secuencialmente y permanentemente a la población que esté en riesgo de contagio, es decir, población que tenga que salir de su casa e ir a trabajar y que tenga contacto con personas en su trabajo, necesariamente tiene que tener un ejercicio de seguimiento y monitoreo frente al contagio permanentemente. 3, se deben generar unas líneas de acción de promoción de la salud y de seguimiento permanente frente a las condiciones de salud de esta población trabajadora que le permita ganar una protección propia frente a su condición de salud y actuar como con oportunidad. 4, necesitamos que el sistema de salud de Ecopetrol en todos los territorios donde están las personas que tienen estas condiciones y que puedan tener contagio, tengan la posibilidad de una respuesta oportuna si llegan a tener contagio y enfermedad, de atención en el caso que lleguen a colocarse en condición grave, para que tenga suficiencia en términos de camas hospitalarias disponibles y de respiradores y de UCIs disponibles si llegase a tener el caso de estar en una condición grave. Este ejercicio que lo hemos hecho, y es importante que lo ubiquemos, esto no es un ejercicio que hizo la empresa, no es un ejercicio que hizo el servicio de salud de Ecopetrol. Debía haber estado haciéndolo, por supuesto, pero es desde nosotros, desde la organización. Esto que nos permite que nosotros como organización, como trabajadores, podamos tener información al día por parte de ustedes mismos, de tal manera que al consolidar estos procesos de monitoreo, a la organización le tengan muchos más insumos para poder actuar con oportunidad y con pertinencia frente a la condición que en este momento nos demarca la pandemia. Yo dejaría por hoy la presentación para escuchar sus preguntas o inquietudes que puedan tener sobre el tema. Gracias, doctora, por compartirnos los resultados de esta importante encuesta. Muchas gracias también a los periodistas que estuvieron en este Facebook Live, y para todos los compañeros que están aquí en este momento, en esta transmisión. Les recordamos que quedará grabada en Uso Salud, en el Facebook de Uso Salud, para que luego, si desean verla de una forma más detallada o compartir, pues lo puedan hacer. Si tenemos alguna pregunta, por favor, hacerla a través del chat o levantar la mano para darles la palabra. David, ¿de pronto quiere agregar algo? Bueno, pregunta entonces Carlos Riascos. Adelante, Carlos, con su pregunta. Sí, muy buenas tardes. Fraternal saludo a todos y a todas. Secretario General de la Subdirección Única de Oleoductos. Muy buena la presentación.
pero me falta un detalle aquí por, por escribir, y es que por favor me ayude la doctora diciéndome en cuanto a la cobertura geográfica de la muestra representativa, ¿qué poblaciones se tuvieron en cuenta? Si fueron todas las regiones del país o se sectorizó en una determinada área geográfica. Gracias. Listo, doctora Claudia, entonces usted tiene la palabra. ¿En qué áreas se tuvo en cuenta para realizar esta encuesta? Esta encuesta se reconocieron todos los 66 territorios en donde hay presencia de trabajadores de Ecopetrol, pero las respuestas mayoritarias se concentraron solo en algunos de ellos, no en todos. Tuvimos una representación más o menos del 37% de todos los territorios en los que debimos haber llegado, ¿sí? ¿Esto qué nos implica? Un reto. El próximo monitoreo que hagamos es necesario llegar a los 66 territorios donde hay compañeros y compañeras, porque esto nos permitiría tener una lectura de realidad de todos los territorios, ¿sí? Esta encuesta fue hecha para que en lo posible fuera diligenciada por todos los 66 territorios, pero no logramos participación de todos los 66. Ahora pregunta Jesús. Jesús, ¿me recuerda por favor su apellido y de qué es su directiva? Gracias. Adelante, Jesús. Sí, ya es que tenía en silencio el micrófono. Yo estoy llamando de Cali, estoy conectado con Cali, soy pensionado y soy de la Asociación de Pensionados de Ecopetrol de acá en Cali. Yo tenía una pregunta que de pronto no se la alcancé a escuchar a la doctora, agradeciendo, me parece muy interesante este ejercicio que ha hecho la organización sindical, porque pues en lo que llevo yo de vinculado con Ecopetrol es primera vez que se hace una situación de esta. Quería preguntarle cuál fue el tamaño de la muestra que se hicieron, si los resultados presentados hoy con la fecha de cierre de la encuesta se puede considerar actualizada. Y segundo, yo sé que la encuesta fue abierta hacia todos los que teníamos, a todos los beneficiarios de Ecopetrol. ¿Es posible o pudieron cuantificar qué cantidad de pensionados participamos en esa encuesta? ¿Y cómo se podría asimilar las acciones a tomar para nosotros los pensionados? Eso es, doctora, muchas gracias. Bueno, la muestra fue de 566 participantes. Esta muestra, en términos de significancia estadística, es significativamente representativa de la cantidad de trabajadores que actualmente son activos en Ecopetrol. Nos permite generar conclusiones de estimación de manera general, pero más allá de la significancia estadística que para nosotros pues es un elemento importante, pero no es un determinante frente a las conclusiones, lo que nos permite es generarnos retos para que podamos en lo posible tener una mayor participación. Para nosotros sería ideal que más del 85% de toda la población trabajadora, tanto la que está vinculada directamente, como los pensionados, como sus familiares, como los contratistas participaran del monitoreo, porque eso nos permitiría hacer un análisis estratificado por cada uno de estos factores. En esta muestra de manera particular, la representación de los trabajadores directamente que están vinculados con Ecopetrol fue del 85%, es decir, que nos permite concluir frente a las condiciones de los trabajadores. En una menor proporción fueron de sus familiares y en una menor proporción que no superó el 5% fue el de los pensionados. Entonces necesitaríamos fortalecer para el segundo monitoreo este tema. Frente a los resultados, resultan ser pertinentes porque la muestra estuvo publicada hasta la semana pasada y recibimos resultados hasta la semana pasada. Los empezamos a recoger desde la segunda semana de abril y terminamos la semana pasada dejando un periodo de activa la muestra de manera importante, por tanto los resultados son actuales, ¿sí? O sea, son pertinentes
y tienen actualidad frente a las conclusiones, sobre todo lo que tiene que ver con las condiciones de riesgo de presencias de enfermedades preexistentes que genera una condición de mayor vulnerabilidad frente al tema del contagio, que es lo que más nos tiene en alerta. Frente al tema del contagio COVID, realmente fue muy poco el resultado, no representó ni el 2% del total de la población que fue encuestada. Ese dato muy seguramente va a variar ahora cuando comencemos el segundo monitoreo. ¿Por qué? Porque ya el contagio fue aumentó, nomás en ciertos territorios sabemos que hace 4 semanas habían 2 casos, hoy ya tenemos 16 casos. En Bogotá hace 4 semanas estábamos en 400 casos, hoy ya estamos sobre los 3.000 y pico de casos. Es decir que la información frente al tema de contagios ha cambiado mucho el panorama tanto nacional como local y por eso se hace importante avanzar en un segundo monitoreo y que esto se vuelva una condición permanente de nosotros estar haciendo este seguimiento a nuestras condiciones de salud y posible riesgo de contagio. No sé si te respondí todas las preguntas o me quedó faltando alguna. Si me recuerdas, por favor. Doctora, lo respondió muy bien. Muchísimas gracias. Con Muy mucho amable, gusto. sí, quedó claro. Con mucho gusto, Jesús. Con mucho gusto. Bien, gracias entonces al compañero que acaba de realizar su pregunta y a todos los pensionados que también aceptaron esta invitación por parte de la Unión Sindical Obrera Uso y de Uso Salud Digital. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, como para ir ya cerrando nuestro Facebook Live. ¿Alguien más? Bueno, los compañeros de Uso Salud quisieran aportar algo para nuestro Facebook Live, para nuestros participantes, algún otro dato. Buenas tardes a todos. Primero agradecerles por la participación. Tenemos a este momento 101 visitas acá por el enlace de Zoom. Igualmente por Facebook Live tenemos bastantes compañeros conectados. Como lo decía el compañero, en un momento es la primera vez que la organización sindical hace un estudio de monitoreo y diagnóstico frente a la situación de salud de los beneficiarios. Especialmente pues nos vimos motivados por el tema del COVID y porque Ecopetrol hoy está negando el acceso a la información. Lamentablemente, después de casi 4 semanas de estarle pidiendo a Ecopetrol información sobre el número de contagiados, el número de gente que había sido hospitalizada, el número de personas que tienen síntomas respiratorios, Ecopetrol negó a la organización sindical la información y nos tocó a través de esta encuesta de monitoreo tratar de obtener datos de cómo está nuestra salud y cómo están nuestros beneficiarios y trabajadores. Solo hasta la semana pasada empezaron a sacar boletines que consideramos aún faltan datos reales para entender qué está pasando en nuestro sistema, pero mucho más de quedarnos no solamente en el diagnóstico, queremos pasar a ser propositivos, a que la organización sindical pueda proponer cómo desde el sistema exceptuado de salud de Ecopetrol, blindado por el artículo 279 y por la Convención Colectiva de Trabajo, Ecopetrol está en obligación de hacer mucho más de lo que está haciendo y no depender únicamente de la red de salud del país. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que ha hecho Ecopetrol, de las 3 unidades de cuidados intensivos que puso en Barrancabermeja, del laboratorio, de la instalación del laboratorio de biología molecular en Barrancabermeja, hay que decirlo que hay varias partes del país que están totalmente abandonadas y que requieren una intervención urgente con la realización de pruebas rápidas de serología, como le estaba explicando la doctora, no solamente a la población de beneficiarios, trabajadores y familiares, sino también a la afectación que pudo haber tenido la reactivación de la industria petrolera a todas las comunidades que rodean las áreas de influencia pues, nuestras. Y de igual manera, hasta el momento lo único que estamos seguros por parte de Ecopetrol frente a la adecuación, al tiempo que ha durado la cuarentena para que los sistemas de salud, las EPS se preparen, lo único que hemos visto es eso. Solamente tenemos 3 unidades de cuidados intensivos en Barrancabermeja, del resto dependemos de la red. Y si acá el pico, pues, que se ha venido hablando,
va a empezar a final de junio, principios de julio, pues aún no estamos preparados y por eso estamos llamando la alerta a todos los trabajadores y beneficiarios, no solamente del discurso político, sino con datos estadísticos, datos técnicos, cifras serias de encuestas, que ya realizamos una parte, pero que también es necesario hagamos una segunda ronda, es decir, podamos seguir con la realización de esa encuesta y por eso es muy importante que tanto trabajadores, pensionados y beneficiarios rompamos ese paradigma de que venían diciendo que algunos que era que en esta encuesta estaba metida Ecopetrol. No, esta encuesta es exclusiva de la organización sindical y tiene el objetivo principal de hacer monitoreo, seguimiento, diagnóstico y emitir recomendaciones frente al papel rector que tenía establecida la organización sindical en la Convención Colectiva de Trabajo, dado que somos sistema exceptuado de salud. Eso era, Lina, muchas gracias por el espacio. Quisiéramos comentarles, David, si te parece. Bueno, Pedro. A todos buenas tardes. Lo importante es que empezamos, es una herramienta muy importante para toda la población de Ecopetrol y le sirve al sindicato para ir adelante con propuestas y de definición de políticas y sobre todo conocer nuestra situación en salud. Creemos que debemos de volvernos todos los que estamos conectados impulsores y multiplicadores para que en la segunda muestreo pues tengamos siquiera un 90% de la población nuestra, ya que somos excepción de la ley 100. El sindicato hace este esfuerzo tanto en lo técnico, en nuestros colaboradores y en lo económico para buscar mecanismos que ayuden a definir políticas internas de Ecopetrol y uso. Entonces los invito, compañeros, a que valoremos este esfuerzo y nos pongamos frente de esta iniciativa a apoyarla y a multiplicarla. Muchas gracias a todos. Sí, para comentarles también que este es un primer producto de este trabajo. Tenemos en aras de fortalecer la comunicación y que tengamos un rol mucho más activo de diagnóstico, de resultados, de estar al tanto de la información, de tener protocolos actualizados, lineamientos actualizados, recomendaciones actualizadas como trabajadores y como familias. El Grupo Uso Salud, como lo ha planteado Lina, y uno de los objetos de generar todo este proceso de diálogo es el diseño de varias herramientas desde las tecnologías de la información y de la comunicación. Una de ellas es una aplicación en tiempo real, que es la app, que estaremos en proceso de hacer su presentación oficial en los próximos días. Está pendiente la aprobación por parte de las plataformas donde se suben, ya están totalmente elaboradas, y que a través de estas herramientas podamos hacer este monitoreo, mover estas encuestas, elaborar este tipo de seguimientos. Tenemos que avanzar en una segunda corte de información porque el contexto de hace un mes es diferente al de hoy. Hoy, con el proceso de reactivación económica en todos los territorios del país y con la difusión que se ha dado frente al tema del contagio, se requiere que nosotros tengamos una información actualizada. Y hemos facilitado esto a través de unos mecanismos que nos permiten hoy las tecnologías virtuales, a las cuales nos obligaron a incursionar a todos y todas. De alguna manera, una ventaja de todo este proceso de cuarentena ha sido que hemos aprendido a comunicarnos de diferente manera y tenemos que aprovechar estas tecnologías para poder tener un ejercicio mucho más activo y dinámico frente a estas situaciones y poder actuar con mayor pertinencia y con oportunidad ante la empresa, y que la empresa, empezar a exigirle a que la empresa cumpla con unos lineamientos de protección porque tiene las condiciones como dar estos elementos de protección. Entonces estaríamos en las condiciones convocándolos a la presentación de estas tecnologías para que las utilicemos y hacer el lanzamiento de las mismas para que retomemos un segundo momento de evaluación de nuestras condiciones e igualmente presentando los resultados de la gestión que haremos con esta información y de la condición que tengamos en un tiempo actualizado de las próximas semanas. Bueno, doctora, muchas gracias por su información al detalle. Muchas gracias a todos los compañeros que
estuvieron aquí en esa transmisión en directo. Muchas gracias a los periodistas que también se interesaron por este resultado arrojado por la encuesta que diagnostica cómo está hoy actualmente la salud de los trabajadores de la industria del petróleo. Por supuesto también a los pensionados y a sus familias por haber aceptado esta invitación. Ya saben, todo lo que tenga que ver con el tema de salud y en cuanto a este que nos importa tanto como es el COVID-19, lo pueden encontrar en nuestra plataforma digital de Uso Salud. Allí estarán al detalle todas las inquietudes con relación a la pandemia. Muchas gracias por habernos acompañado y estaremos pendientes de reencontrarnos nuevamente para hacer o para darles a conocer un poco más sobre la plataforma digital. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Señor. Sí, señor, muy buenas tardes. Mi nombre es José Sosi Muerazo. Soy el presidente de la Usorito. Buenas tardes. Soy el presidente de la Usorito. Hoy, en calidad de presidente, estoy haciendo un llamado, un SOS, por Tumaco y por los trabajadores de Tumaco. Hoy tenemos una población contaminada entre trabajadores, familiares y contratistas. Entonces, aprovechando este espacio, les solicito de que nos apoyen. Es totalmente urgente, es mucha gente la que está contaminada. Y el camarada Edwin, él al comienzo de la intervención, hacía referencia a Tumaco. Entonces, Tumaco es una población donde en este momento van más de 300 personas contaminadas y pues nuestra planta de Tumaco, Terminal Tumaco, ha sido afectada por trabajadores directos, trabajadores de contratistas y sus familias. Entonces, le solicitamos que le peguen una miradita a Tumaco, y es verdad, Ecopetrol muy complicado para datos, pero hay algo que se sabe. Entonces, compañeros, los invito a que nos ayuden a ayudar a que nuestros compañeros salgan con bien. Muchas gracias. Claro que sí, compañero José Erazo, le invitamos a que nos ayude que la población de allá encuesta para poder hacer el diagnóstico por zonas. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, muchísimas gracias a todos.